Vayamos a la realidad física, ¿vale? Si cogemos un elemento cualquiera, una sustancia que es un elemento, ya sabéis que los elementos son sustancias que no se pueden dividir en sustancias más sencillas, ¿vale? Esta sustancia que tenéis aquí, esto es un elemento químico porque no podemos dividirla en sustancias más sencillas de diferente naturaleza. Entonces, esto es el carbono, ¿vale? Todo el mundo lo conoce y esta sustancia está formada por átomos de carbono que son de este tipo. Átomos de carbono que se caracterizan por tener un número atómico de 6, esto es, que tiene 6 protones en el núcleo atómico, pero además, como las sustancias, los elementos son neutros, no tienen carga eléctrica, si tienen 6 protones, van a tener también 6 electrones en la corteza eléctrica. Después, tenemos que tiene un número másico de 12, ¿vale? Eso significa que en su núcleo hay 12 nucleones. Como tenemos 6 protones, hasta 12 lo que hay son 6 neutrones. Por tanto, el carbono es un átomo que forma esta sustancia y que tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. De esa manera definimos totalmente el átomo de carbono, ¿vale? Y aquí lo podéis ver representado en su núcleo con 6 protones y 6 neutrones y después en la corteza electrónica con 6 electrones. Pero podemos coger otro elemento presente en la naturaleza, otra sustancia que es un elemento químico también, que es el uranio, ¿vale? Esto es una sustancia que extraemos de la naturaleza y que se caracteriza porque está formada por átomos, por trillones y trillones de átomos que tienen un número atómico de 92, lo cual quiere decir que esos átomos tienen 92 protones en su núcleo atómico y un número másico de 235. Lo cual quiere decir que si, para saber, como tienen 92 protones, para saber el número de neutrones tendríamos que restar 235 menos 92, es decir, el número másico menos el número atómico, ¿vale? Y esto me da un resultado de 143 neutrones. Eso es el número de neutrones que tiene el uranio en cada átomo de uranio en su núcleo. ¿De acuerdo? Eso lo representamos aquí, ¿vale? Con un átomo que va a tener un núcleo mucho mayor y de mayor masa. Este átomo va a pesar más, va a tener mayor masa que el átomo de carbono que hemos visto anteriormente. Y su núcleo va a ser mucho más grande porque va a tener una mayor cantidad de nucleones. En el carbono había 12 nucleones, 6 protones y 6 neutrones. Sin embargo, en el uranio tenemos 235 nucleones. Es un átomo muy pesado. Y lo último de esta lección es entender qué son los isótopos, ¿vale? Esto es muy importante entender a la hora de plantear los problemas de radioactividad con isótopos radiactivos o los problemas de reacciones nucleares. Así que para entender bien lo que son los isótopos voy a poner los dos ejemplos de sustancias anteriores. Dos elementos químicos. Por un lado tenéis aquí el carbono y por otro lado tenéis uranio. ¿De acuerdo? Dos sustancias, dos elementos químicos que están formados por sus átomos característicos, ¿vale? Esta sustancia, el carbono, está formada por, todos sabéis, por átomos de carbono que se caracterizan por tener de número atómico 6. Es decir, cuando un átomo tiene 6 protones, eso es carbono, ¿vale? El número atómico es lo que define qué átomo tenemos nosotros por delante. Después, el uranio, que es el átomo que forma esta sustancia química, este elemento químico que extraemos de la naturaleza también,
pues se caracteriza porque tiene un número atómico de 92, ¿vale? El número atómico del uranio es 92, lo cual quiere decir que está constituido por 92 protones. Protones que van a estar en su núcleo. También, lógicamente, pues van a tener 92 electrones. Estas sustancias son neutras, no están cargadas ni positivamente ni negativamente. Cuando representamos estos elementos químicos en la tabla periódica, los representamos poniendo el átomo que lo constituye, ¿no? En el caso del carbono ponemos este átomo y en el caso del uranio ponemos este átomo, ¿vale? Pero cuando estudiamos esas sustancias más a fondo, nos damos cuenta que no solo están formadas por ese tipo de átomos, sino que además de este átomo, en las sustancias de carbono, tenemos también un átomo como este, que tiene número másico 11 y número atómico 6, porque es carbono. Otros átomos como estos, que tienen número atómico, lógicamente 6, porque es carbono, repito, pero número másico 14, y otros átomos que tienen número másico 13, ¿vale? 13, 11, 12 y 14. Esos son los 4 tipos de átomos de carbono que nos encontramos en cualquier muestra de este elemento químico llamado por nosotros carbono. Bien, y si el átomo de carbono está constituido en realidad por 4 tipos de átomos de carbono diferentes, porque tienen diferente número másico, ¿por qué nosotros utilizamos para representarlo en la tabla periódica este de aquí? Pues la respuesta es muy sencilla, y es porque de estos 4 tipos de átomos de carbono que hay presente en esta sustancia química, este átomo de carbono forma el 98,89% de la sustancia. Como es claramente el átomo mayoritario que está presente en esta sustancia química, pues es el que utilizamos para representarlo en la tabla periódica o cuando realizamos cualquier reacción química ordinaria. Estos otros átomos, el carbono 11, el carbono 14 y el carbono 13, fijaros cómo los nombro por el número másico, ¿vale? Carbono 11, carbono 14 y carbono 13, pues estos átomos están en mucha menor proporción. Pues bien, a estos átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, son el mismo átomo, carbono, 6, 6, 6 y 6, pero que tienen diferente número másico, este es carbono 12, este es carbono 11, carbono 14 y carbono 13, se les denominan isótopos, ¿vale? ¿Por qué son los isótopos? Los isótopos son aquellos átomos que tienen el mismo número atómico, pero que tienen diferente número másico, lo cual quiere decir que tienen una composición diferente en el núcleo de esos átomos. Si nos vamos al átomo mayoritario en esta sustancia química, que es el carbono, pues el carbono 12 está formado por 6 protones y 6 neutrones en el núcleo, ¿vale? Su número másico es 12, tiene 12 nucleones en el núcleo. Sin embargo, este átomo de carbono pues tiene 11 nucleones, no es tan pesado, tiene un núcleo menos en el núcleo, por tanto este átomo pesaría menos. Y va a tener, como tiene 6 protones, eso me lo dice el número atómico, pues tendría 5 neutrones. Estaría formado, es el núcleo de este átomo estaría formado por 6 protones y 5 neutrones. Después tenemos el isótopo de carbono más pesado, que es el carbono 14. ¿Por qué es el más pesado? Pues porque es el que tiene mayor número de partículas en su núcleo, es decir, el mayor número de nucleones. El número másico es 14 y como tiene 6 protones, eso quiere decir que tiene 8 neutrones en el núcleo. Y por último,
el carbono 13. El carbono 13 pues tendrá en el núcleo, al tener número másico 13, tiene 13 nucleones, son los 6 protones, más los 7 neutrones. Bien, si analizamos otros elementos químicos, otras sustancias que son elementos químicos, como el uranio, ¿vale? Este que tenemos aquí, pues el uranio está constituido, esa sustancia, por 3 átomos de diferente número másico, es decir, tiene 3 isótopos en su composición. El claramente mayoritario, el que utilizamos para representar el uranio en la tabla periódica, es el uranio 238. Tiene una abundancia en esa sustancia del 99,28%, ¿vale? Después vamos a tener el uranio 234-92, en menor proporción, es el isótopo que está presente en menor cantidad, un 0,01%, y por último tenemos el uranio 235, ¿vale? Os fijáis, el número atómico no varía porque es uranio, si no sería otro átomo, 92, y lo que varía es el número másico. El uranio, pues el uranio tiene, como veis, 3 isótopos, ¿de acuerdo? Está formado por 3 átomos de uranio con diferente número másico en su composición de esa sustancia. Sin embargo, el carbono pues tiene 4 isótopos. Cada sustancia tiene un número de isótopos concreto. ¿Vale? Si volvemos aquí al uranio, el uranio 238, 235 y 234. El uranio que se utiliza en las centrales de fisión nuclear y que dan energía a una gran cantidad de la población mundial es el uranio 235, ¿vale? Esta sustancia se extrae de la naturaleza, pero además de esa sustancia, el uranio 235 es el más efectivo en las reacciones nucleares que nos dan energía, que se dan en los reactores de fisión nuclear. ¿De acuerdo? Y fijaros que está en poca proporción, es un 0,71%, está en poca cantidad en esa sustancia. ¿Qué es lo que hacen entonces en primer lugar para utilizar el uranio que extraen de la naturaleza? Pues lo que hacen es, lo que habéis escuchado seguramente muchas veces en los telediarios, es enriquecer el uranio. ¿Y enriquecer el uranio qué significa? Pues enriquecer el uranio significa aumentar la cantidad de uranio 235, para que cuando echemos esta sustancia en los reactores de fisión nuclear, pues la reacción y la obtención de energía sea mucho más eficaz. Bien, y esto es todo con respecto a esta lección sobre el núcleo atómico y los isótopos. Un saludo.